Sismológica del Instituto de Ingeniería. Actualmente se dedica al desarrollo de métodos y algoritmos de decisión para la estimación de peligro y riesgos por tsunamis. Trabaja como profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y colabora en un proyecto que desarrolla los métodos y algoritmos de decisión para la estimación de peligro y riesgos por tsunamis en la coordinación de ingeniería sismológica, junto con el doctor Leonardo Ramírez Guzmán de esa coordinación. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Fernando y pues adelante, Fernando. Gusto de tenerte. Muchas gracias, Guapo. A continuación voy a compartir mi pantalla. Si alguien tiene preguntas o algo durante la charla, las puede ir poniendo en el chat y al final ya iremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si no lo quieren poner en el chat y quieren hablar, pues levantan la manita y les doy la palabra. Por favor, cuando hablen, pues pongan su cámara y mientras no, por favor, pongan sus micrófonos en silencio. Gracias. Ya vemos la pantalla. Ya en este momento están viendo la presentación. Sí, perfecto. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues bueno, a todos los asistentes, gracias por escucharme. El día de hoy voy a dar a conocer unos avances que tenemos en cuanto al proyecto de estudio probabilístico por sismos tsunamigénicos para la zona de subducción mexicana. Esta es una iniciativa de investigación que nació parte del proyecto doctoral que llevé a cabo en la Unidad de Instrumentación Sísmica de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería, a la cual me encuentro trabajando en este momento. Básicamente en esta charla pretendo darles a conocer la relevancia del problema y lo que se ha hecho en cuanto al estado del arte y cómo hemos tratado de llevar a cabo cada uno de los problemas que pues, se enfrentan en cuanto a la estimación de este tipo de peligro por este tipo de eventos. Dando a conocer 5 pasos fundamentales en cuanto al análisis del problema y por último, plantear las oportunidades de aprendizaje que hemos tenido y dando a conocer algunos de los problemas que se están tratando de resolver en la iniciativa que les voy a comentar a continuación. La zona de subducción mexicana es una de las zonas de subducción, haciendo énfasis básicamente a la interacción que tienen dos placas tectónicas, donde una se mueve por debajo de la otra y a través de ese movimiento, por decirlo así, se acumula energía elástica que posteriormente se libera en sismos. Ahora bien, si bien el nivel de daño que se produce por el sismo en sí puede llegar a ser nocivo al interior del continente, tales como en ciudades densamente pobladas, como vemos en el mapa, en la Ciudad de México, o en ciudades como Puebla, Querétaro, podemos tener fenómenos subsecuentes como los tsunamis que pueden expandir ese daño o esos efectos que se pueden percibir tras la ocurrencia de un sismo en sí. En la imagen que vemos en pantalla, vemos la sismicidad de fondo, delimitado más bien diferenciada por los tamaños de los círculos, en los cuales nos permite dar una idea de la intensidad que se percibe solamente en aquellos que se registran en la parte superficial, ya que como ustedes se pueden dar cuenta está cortada desde los estados de Jalisco, de la parte norte de la zona de subducción, hasta el estado de Chiapas que abarca la región geográfica del país. Ahora bien, dentro de esto vemos unas pequeñas bolitas o pelotas de playa que nos permiten representar o a nosotros en los análisis sismológicos darnos idea del tipo de fallamiento que origina el sismo. En estos que estoy resaltando con las estrellas blancas y con las pelotas de playa son sismos tsunamigénicos que han tenido mediciones de marea a lo largo de la costa. Si bien el problema ha sido ampliamente estudiado a lo largo de zonas de subducción en el mundo, se han tenido problemáticas con relación a tsunamis que no son típicamente tsunamigénicos, es decir, sismos que pueden llegar a desencadenar tsunamis, pero tienen características físicas ligeramente diferentes y que permiten ahondar básicamente en términos de los parámetros físicos que los pueden llegar a generar. En este caso tenemos uno, principalmente, que fue el sismo de 2017, el del 8 de septiembre de 2017, el cual tuvo una magnitud bastante considerable, fue el más grande del siglo, magnitud de momento sísmico de 8.2, y generó mediciones de marea, las cuales son las más grandes registradas a la fecha, con valores que datan de 3.5, dependiendo del estudio de perfil de playa realizado, 3.5 a 2.4. Ahora bien, los demás, los cuales vemos desde los estados de Colima hasta el estado de Oaxaca, podrían delimitarse como sismos tsunamigénicos convencionales, es decir, sismos que se producen en la parte superficial, que tienen una magnitud que es básicamente proporcional con las amplitudes que se registran
en la línea de costa o las que permiten identificar los mareógrafos, y otro que fue el sismo de Colima en 1995, que tuvo características similares a los anteriores. Sin embargo, este registra la amplitud del tsunami más grande a lo largo de la zona de subducción mexicana. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, pues estos tipos de observaciones nos proveen a nosotros una problemática latente, ya que hay zonas densamente pobladas, las cuales se han ido pues teniendo un énfasis en la industria del turismo, en puertos como Acapulco, en Lázaro Cárdenas, en Manzanillo, en Oaxaca y en Chiapas. Dentro de esto es importante resaltar que el CENAPRED ha delimitado algunas zonas de interés con recepción de las amplitudes de ola que pueden desencadenar estos sismos, lo cual es de bastante utilidad y permitió delimitar las interacciones por sismos que se pueden generar a lo largo de distancias muy lejanas, o comúnmente conocidos como tsunamis de origen lejano, que tienen unas mediciones de amplitudes a lo largo de la zona de subducción y en los estados del norte de hasta de 2 metros, y en los estados circundantes a la zona de subducción, es decir, desde Jalisco hasta Chiapas, de hasta 5 metros. Este problema ha sido estudiado a lo largo de los años por diferentes investigaciones utilizando diferentes tipos de métodos, tanto para la simulación como para el análisis sismológico, así como también para el análisis de peligro. A continuación les muestro algunos, realizados por Ferreras y colaboradores en 2007, Jaimes y colaboradores para hacer análisis de peligro, también pertenecientes al Instituto de Ingeniería, Mori et al. Para el análisis probabilista, basado en modelos estocásticos de deslizamiento, Huertas y colaboradores, Ordaz y colaboradores en estudios de peligro para este tipo de eventos a lo largo de la bahía de Acapulco. Ahora bien, si bien se ha estudiado este tipo de problemas a lo largo de la zona de subducción, hay muchas interrogantes que rodean la génesis de estos eventos y los posibles efectos, ya que desde 1757 y desde 1537 se tienen, a través de estudios paleosismológicos, evidencias de la severidad que podrían llegar a tener estos en zonas circundantes a la ocurrencia de los mismos, específicamente en la parte norte del estado de Oaxaca, en Bahía de Acapulco, y pues recientemente en la literatura científica abarca la ocurrencia de una brecha sísmica conocida como la brecha sísmica de Guerrero, el cual puede llegar a generar un sismo de magnitud importante que posiblemente pues genere un tsunami. Si bien las observaciones y los rangos de observación se encuentran limitados a un periodo recientemente corto en escala de tiempo geológica, los estudios de peligro son altamente eficientes, son más bien importantes, dado que nos permiten a nosotros hacernos una idea de cuál es la severidad que puede tener el evento, específicamente el tsunami y el sismo. Ahora bien, Zúñiga y colaboradores ha permitido analizaron la sismicidad de la parte somera de la zona de subducción, a través de la cual pueden identificar patrones de ocurrencia, es decir, con qué frecuencia puede llegar a generarse un sismo de determinada magnitud a lo largo de 4 zonas que ellos delimitaron como sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4, específicamente la parte del norte de la zona de subducción, la parte centro-norte, la parte centro-sur y la parte sur, que básicamente es la parte de Chiapas y parte de Salina Cruz, la cual constituye una de las zonas más activas. Ellos parten de un análisis de sismicidad en los cuales delimitan la frecuencia de ocurrencia para un sismo de una determinada magnitud a lo largo de estas 4 zonas. Para ello, también se basan en parámetros claves para el análisis sismológico, tales como la velocidad de convergencia de las placas, es decir, la velocidad con la que un segmento de placa tectónica se mueve con relación a la otra o se quedan pegaditas a lo largo de un periodo de tiempo, y esto posteriormente desencadena un sismo. Ahora bien, dentro de los análisis de peligro, básicamente nosotros nos ceñimos en 3 tipos de preguntas principales, o 3 preguntas principales. ¿Dónde puede ocurrir? ¿Qué magnitud tendrá? Y a través de esa magnitud, inferir cuáles van a ser los posibles daños o los efectos que pueden desencadenar. Basándonos en esto, dotar de propiedades estadísticas, específicamente garantizando que todos los eventos tengan la misma probabilidad de ocurrencia y pueden llegar a tener la misma ponderación en los análisis probabilistas, para que así podamos obtener un análisis completo de todos los posibles efectos que puedan desencadenarse desde los estados del norte de la zona de subducción hasta el sur. Ahora bien, para ello debemos tener un análisis cuidadoso de todos estos parámetros involucrados con las características del fenómeno y el análisis probabilista. Para ello, en el 2017 llevamos a cabo un análisis de peligro para esta zona, desde el 2017 hasta el 2020,
llevamos a cabo un análisis de peligro para esta zona, a través de la cual diseñamos un conjunto de escenarios en la cual tratásemos de representar toda la física que envuelve el problema, haciendo simulaciones computacionales que nos permitiesen relacionar la mayor cantidad de parámetros físicos que pudiesen representar el fenómeno. Ahora bien, para ello nosotros básicamente tratamos de ver en el estado del arte qué tipos de modelos se ven utilizados y qué tipos de características físicas nos daban los modelos geofísicos a la fecha, y tratamos de incorporarlos en algo que denominamos escenarios. Un escenario se compone de un análisis de la fuente sísmica para un evento de una magnitud determinada. Posteriormente hacemos una simulación del campo de ondas producido por el tsunami y a través de este delimitamos las métricas de intensidad. Específicamente las calculamos para una altura, para una profundidad deseada, o si bien lo permite la base de datos, calculamos la inundación que puede llegar a tener un evento de esta magnitud, y posteriormente esto lo involucramos dentro de un estudio de probabilista. Ahora bien, dentro del análisis de la fuente sísmica de este tipo de parámetros resulta bastante importante el analizar la magnitud y el deslizamiento, ya que a través de esta podemos relacionar nosotros la energía y posiblemente la amplitud que tenga. Para ello, nosotros analizamos la sismicidad, o más bien se analiza la sismicidad que se produce a lo largo de cada una de estas zonas y se delimitan a grandes rasgos las magnitudes y las características que puedan llegar a tener esto. Partimos de la geometría. Para ello, hay algo que nos permite delimitar el ancho que puede llegar a romper el sismo, conocido como plano de falla. En este caso partimos de una magnitud de interés para la cual vamos a delimitar esta área. A este tipo de ecuaciones o relaciones se les conoce como relaciones de escalamiento, ya que nos permiten a través de esta magnitud considerar toda la geometría y posteriormente dar modelos iniciales para analizarlo en el análisis de peligro. Algunas de las que se han generado a lo largo para análisis de este tipo de sismicidad es el de Wells y Coppersmith, que fueron de los primeros o los pioneros. Asimismo, para la zona de subducción mexicana, que la realizó Rodríguez y Pérez et al., un investigador del CGEO, y Goda, que él ha realizado un análisis minucioso para la sismicidad interplaca que genera tsunamis, es decir, tsunamigénica. Ahora bien, nosotros en este caso, en este trabajo, utilizamos una que fueron las leyes de escalamiento de Blaser, las cuales se muestran en la línea roja y nos permiten delimitar la longitud del plano de falla y el ancho del mismo. Para ello, la primera configuración del escenario se nutre de la geometría, es decir, qué tanto van a tener esas fallas una energía elástica acumulada, y posteriormente qué tanto dominio van a tener para la ruptura posterior. En este caso nosotros partimos de estas relaciones de escalamiento que les mostré anteriormente, de una magnitud de interés, y posteriormente el área que abarca la discretizamos en una serie de subfallas que posteriormente parten de una distribución inicial de deslizamiento. Esta distribución inicial de deslizamiento se llevó a cabo con un método propuesto por Melgar y colaboradores en 2016, los cuales proponen un modelo de longitud de onda larga, es decir, de una convergencia medianamente rápida para unos modos, partiendo de una estadística de la distribución inicial de deslizamiento. Vale la pena resaltar, como lo hacía anteriormente, que este es uno de los aspectos más novedosos de este trabajo, ya que comúnmente los tsunamis se suelen llevar a cabo, o más bien las simulaciones numéricas de los tsunamis se suelen llevar a cabo con losas que tienen un deslizamiento uniforme a lo largo del plano de falla. En este caso, nosotros sabemos que la energía sísmica se distribuye en regiones preferenciales, dado los procesos al interior de la interacción de las placas. Por lo tanto, esta constituye una representación realista del fenómeno, la cual tratamos de incorporar en el análisis de peligro. En este caso les muestro un ejemplo de una distribución de deslizamiento, la cual parte de una media para el deslizamiento y una desviación estándar. Posteriormente, asumiendo una función de autocorrelación elegida, en este tipo de caso von Karman, se generan una cantidad de iteraciones a través de la cual el modelo genere una longitud de correlación consistente con la estadística que definimos y que no genere variaciones abruptas, es decir, se generen parches de deslizamiento bastante grandes en velocidades cercanas. Esto nos permite a nosotros regenerar una representación más realista del fenómeno, como lo podemos ver en la pantalla. Una variación concentrada, que es lo que comúnmente ocurre con los sismos, posteriormente migra y podemos tener parches donde se puede llegar a generar producto de la interacción que tienen las placas. Posteriormente,
hacemos una consideración cinemática. Esto también parte del análisis realista del fenómeno, es decir, no tenemos una evolución súbita en términos de que el sismo se produce de manera momentánea, sino tenemos una migración del frente de onda, posteriormente el sismo ocurre. En este caso podemos darnos cuenta del tiempo de ascenso. Este constituye el tiempo que tarda cada una de las subfallas en liberar el deslizamiento acumulado a lo largo de su dominio. Posteriormente, se tiene un tiempo de nucleación que hace referencia al tiempo que tarda en propagarse la energía sísmica entre cada una de las subfallas. En este caso, este nos permite hacer una representación cinemática del fenómeno. Sin embargo, como lo voy a comentar hacia adelante, esta es solamente una de las posibles aproximaciones que se pueden tener para las simulaciones de este tipo de eventos en los análisis probabilistas por tsunamis. Posteriormente, tenemos otra parte que suele ser tema de debate en el análisis de peligro probabilista por sismos tsunamigénicos, que es el análisis de la deformación cosísmica o la deformación del piso oceánico. En este caso, como podemos ver en la pantalla, tras la ocurrencia de un sismo, la superficie del océano o la corteza, que es, perdón, el piso oceánico que se encuentra circundante al epicentro, se deforma. Es decir, tenemos una deformación de la corteza, posteriormente tiene que elevarse para que la energía elástica que se transmite al océano genere la propagación del frente de onda o del cuerpo de agua y posteriormente se inunde la zona circundante. En este caso, usualmente este tipo de simulaciones han sido llevadas a cabo con modelos estáticos, es decir, que se genera esta deformación de manera súbita o momentánea una vez ocurre el sismo. Y esta se introduce dentro de un modelo numérico que permite obtenerlo como una condición inicial. Ahora bien, en este caso nosotros hemos optado, hemos analizado la contribución que tienen estos tipos de eventos, teniendo en cuenta dos tipos de eventos. La primera, estática, es decir, lo que comúnmente en los análisis de peligro, posteriormente una evolución cinemática. Entren por el explorador que les pide, para que no descarguen el... Tenemos una velocidad Perdón, de... ¿sí pueden poner su micrófono en silencio? Gracias. Tú no, Fernando, te pusiste también en mute. No te oímos. ¿Ya me escuchan? Listo, ahora sí, gracias. Ok. Como les venía diciendo, la deformación del piso oceánico suele ser un tema de controversia, más bien depende de las características que tenga el análisis de peligro. O si se quiere hacer un análisis de alertamiento temprano, es decir, considerar solamente los efectos, usualmente se suelen emplear modelos de deformación estática. Posteriormente, si se le da un peso más a la contribución que puede tener la fuente sísmica y el patrón de ondas que generan, un modelo con dependencia temporal, se opta por modelos cinemáticos y recientemente, tras la disponibilidad y el avance del cómputo de alto rendimiento, se emplean modelos de ruptura dinámica y posteriormente simulaciones con dependencia temporal, empleando este tipo de modelos. Ahora bien, si bien la complejidad que tienen este tipo de modelos permite representar la contribución que tienen la evolución o más bien la migración de la energía sísmica a lo largo del plano de falla, también constituye una fuente de incertidumbre adicional, lo cual suele ser un tema de debate en los análisis de peligro por este tipo de eventos y posteriormente lo vamos a analizar. Ahora bien, como nos dimos cuenta, quizá la representación de un sismo tsunamigénico suele ser un tema de múltiples factores, los cuales se pueden tener en cuenta dependiendo de las características del estudio. Ahora bien, una vez el sismo se genera, la propagación del frente de onda también puede llegar a tener variaciones abruptas dependiendo de las características propias de la zona. Como un tsunami es una onda de gravedad, es decir, una onda que su amplitud depende de la profundidad a la cual se esté propagando y asimismo, pues conforme esta se va haciendo más pequeña o se hace más somera, tiene una variación preferencial, es decir, por conservación de la energía, estas ondas viajan a muy altas velocidades, se van frenando, aumentan su amplitud y posteriormente al llegar a una zona donde la profundidad es muy pequeña, tienden a frenarse y posteriormente inundan. Ahora, en este proceso de la inundación, que quizá es uno de los más importantes para los análisis de peligro,
suelen tenerse problemas también en términos locales. Estos se traducen en contrastes de densidad, producto del análisis, o más bien de la inclusión de sedimento que tiene producto de los fenómenos geológicos una vez se llega a zonas muy someras, o también a procesos costeros, tales como la sedimentación, la erosión. Ahora bien, si bien esto es difícil de llevar a cabo en un modelo numérico, en un modelado numérico, es aún más completo, ya que no es complejo de llevar a cabo, ya que no se tienen, pues, básicamente análisis tan detallados para una costa, a excepción de Japón, para que permitan considerarlos todos estos a lo largo de un fenómeno. Ahora bien, el comportamiento de las ondas también puede variar dado las configuraciones geométricas de la costa, es decir, qué tan ancha o qué tan angosta pueda llegar a tener esta, y posteriormente estas variaciones de la velocidad, la cual se conoce como dispersión, genera una variación preferencial en cada una de las componentes de la velocidad. Esto suele ser algo bastante complejo, sobre todo en las zonas donde se tienen profundidades muy pequeñas. Asimismo, fenómenos como la resonancia nos pueden generar variaciones de la amplitud considerable, teniendo zonas donde se puede llegar a inundar mucho más si se tiene una costa muchísimo más estrecha. Ahora bien, en este caso, por lo general, en el análisis numérico, o más bien en las simulaciones computacionales, se suele tener una representación del frente de onda y hacer la suposición que estas contribuciones son muy pequeñas, o más bien se pueden englobar a través de la fricción del fondo oceánico, específicamente con modelos de aguas someras no lineales, lo cual constituye una de las herramientas de solución para básicamente una de las herramientas teóricas para solucionar el problema de propagación de este frente de onda. En este caso, en este trabajo, nosotros empleamos el software GeoClo, el cual hace la solución se emplea para solucionar este tipo de ecuaciones, las ecuaciones de aguas someras no lineales, a través de la configuración, o más bien teniendo un término que nos permite a nosotros analizar la contribución que tiene la fricción del frente de onda una vez empieza su proceso de asomeramiento. En este caso tenemos dos, uno que es el coeficiente de dragado y uno que es el coeficiente de Manning. En este caso, nuestras variables a calcular serían las velocidades, y posteriormente a través de los gradientes podemos estimar nosotros las amplitudes de onda en cada uno de los componentes. Este modelo teórico fue desarrollado por Berger et al. En 2011 y posteriormente ha sido actualizado tratando de adaptarse a diferentes necesidades técnicas. Una de estas son los parches adaptativos con datos batimétricos. En este caso, cuando hablo de batimetría, me refiero a la variación que tiene el piso oceánico en cada una de las zonas. Este suele tener resolución variada una vez se llega a las zonas de interés. En este caso, en la parte costera suelen ser los puertos o ciudades densamente pobladas que están en la costa. En este caso, como se tienen datos de diferente resolución, este tipo de refinamiento adaptativo permite analizar, o más bien guiar, el comportamiento de la onda a través de un algoritmo. Para el análisis de la zona de subducción mexicana, nosotros empleamos bases de datos batimétricas de diferente resolución, teniendo como objetivo hacer el cálculo de la amplitud de la ola en la línea de costa. Ahora bien, nosotros utilizamos un modelo, en este caso, igual empleamos GeoClo, pero utilizamos diferentes parches batimétricos con diferente resolución. En este caso, empleamos un modelo global, que es el modelo batimétrico SRTM15, el cual tiene 450 metros de resolución, y posteriormente, empleando cartas batimétricas locales proporcionadas por la Secretaría de Marina, pudimos llegar a una resolución máxima de 350 metros. Perdón, con máximo hago referencia a una resolución muy pequeña en los puertos cercanos, en los puertos a lo largo de la costa pacífica mexicana. En este caso tenemos Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo en Guerrero, Acapulco en Guerrero, Puerto Ángel en Oaxaca, Huatulco en Oaxaca, Salina Cruz y Puerto Chiapas. En este caso, estos son los parches y los dominios que se consideraron, y la configuración de las fuentes sísmicas a lo largo de la zona que engloban los estados del norte hasta el sur. Ahora bien, ustedes se preguntarán si la inundación suele ser uno de los parámetros claves para darnos cuenta si estamos propensos o no a la ocurrencia de estos eventos y si pueden llegar a ser peligrosos o no. ¿Por qué no la calculan?
En este caso, nosotros tomamos como variable primaria, más bien nuestro objetivo era estimar la amplitud de la ola, ya que estos modelos numéricos, o más bien la simulación computacional, depende de la resolución de la base de datos. En este caso, como tenemos una base de datos muy gruesa, la resolución que se tienen a lo largo de la línea de costa pues no suele ser muy buena. En este caso, si tuviésemos la base de datos, podríamos llevar a cabo análisis de inundación. Lo hicimos en un estudio posterior, pero los resultados no fueron determinantes. Ahora bien, en la línea de costa desplegamos una serie de receptores, en este caso no son uniformes, como lo decía anteriormente, dada la batimetría que se empleó, ya que podemos tener producto de la interpolación montes submarinos que son ficticios, y esto nos puede generar una variación o un cálculo de la amplitud de la ola que puede no ser realista. En este caso nos podemos dar cuenta que los receptores varían en cuanto a la profundidad. Podemos tener receptores que están muy someros, es decir, cerca a la línea de costa, y otros que suelen ser muy profundos, específicamente en la región que circunda Acapulco, Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo. Ahora bien, para evitar este problema, con la simulación de los 7.946 escenarios que consideramos, utilizamos una aproximación teórica denominada como relación de Green. En esta partimos de una profundidad estimada, en este caso los perfiles que les mostré anteriormente, una amplitud que calculamos y hacemos una proyección geométrica basada en una relación de lo que pasa a lo largo de un canal. En este caso podemos calcular nosotros la amplitud que tiene el tsunami partiendo de una amplitud de referencia, en este caso H1 eta 1, y posteriormente hacer el cálculo de la amplitud basada en esta ecuación que les muestro a continuación. En este caso, nuestro objetivo es calcular eta 2 basado en una amplitud en una profundidad de referencia, la cual se fijó a una isobata de 5 metros, dadas las características del estudio y la base de datos que se empleó. Ahora bien, con esta aproximación y las simulaciones numéricas de los escenarios que se consideran a lo largo de toda la zona, se llevaron a cabo las simulaciones numéricas del tsunami, teniendo en cuenta el software que les comenté anteriormente, y llegamos a la siguiente conclusión. En este caso, tenemos los perfiles de amplitud a lo largo de toda la zona, y en las líneas magenta vemos las posiciones de los puertos que tenemos en la parte superior derecha. En la parte superior derecha tenemos Manzanillo, desde Manzanillo hasta Puerto Chiapas, y podemos notar amplitudes de tsunami que son prominentemente bajas, ya que podemos tener que cerca de 1.000 escenarios o 1.500 escenarios nos representan amplitudes sumamente pequeñas a lo largo de la línea de costa o la amplitud a la que fueron medidas. Ahora bien, asimismo, en contraparte, también tenemos cerca del 10% de los escenarios con amplitudes que suelen ser mayores, es decir, alrededor de 3 metros hasta los 10, hasta cerca, más o menos cerca de los 10 metros, que pueden llegar a tener una influencia bastante considerable, ya que como lo había mencionado antes, en este caso son 5 metros de referencia, y si hacemos una proyección, puede que esta amplitud pueda llegar a ser mayor dependiendo de las características que tenga la forma de costa. En este caso, los puertos, o más bien las zonas y los puertos que pueden llegar a ser más propensos a este tipo de amplitudes o que registraron estas zonas son el estado de Colima, Michoacán y Acapulco. Ahora bien, en este caso, como lo decía anteriormente, en dado caso de que se dispongan de bases de datos batimétricas muchísimo más con mejor resolución, podríamos llegar a darnos cuenta que las amplitudes a estas zonas, que son de profundidad intermedia, puede llegar a variar. En este caso, posteriormente, una vez se tienen todos los perfiles de amplitud para todos los escenarios, se hace el análisis de peligro. En este caso, el análisis de peligro nos permite a nosotros contemplar una probabilidad de excedencia dado un umbral de amplitud. Es decir, qué tan severo puede llegar a ser y qué tan frecuente o que cada tanto puedo yo esperar una amplitud que me puede llegar a superar un umbral. En este caso, nosotros tomamos una formulación alternativa al esquema tradicional de las ponderaciones de los análisis o del estudio de peligro. En este caso, ¿a qué me refiero con alternativo? Comúnmente se suelen ponderar todos los eventos en términos de un umbral de amplitud utilizando una función de caja. Es decir, si se supera la amplitud, tiene una probabilidad de ocurrencia máxima, es decir, 1, y si no se supera, tiene una probabilidad mínima, es decir, 0. En este caso, nosotros utilizamos un rango nominal, al cual hago referencia como un histograma en el cual nosotros englobamos todos los escenarios, pero no nos basamos solamente en los rangos de
de amplitud, sino también en los rangos de magnitud, dando protagonismo a todos los rangos característicos y las probabilidades de ocurrencia que tienen cada una de estas a lo largo de las 4 zonas que nosotros analizamos. Posteriormente, consideramos un periodo de exposición. En este caso, el periodo de exposición nos permite contemplar el tipo de infraestructura que puede estar expuesta a lo largo de toda la zona de subducción. Este lo delimitamos como 50 años. Posteriormente, en este caso, nosotros delimitamos la frecuencia de ocurrencia anual para cada una de las magnitudes que producen estos eventos. Y esta se pondera a lo largo de la multiplicación de todos los eventos que pueden exceder el umbral de amplitud que acabamos de definir. Esto se hace a lo largo de un vector, o bueno, se hacen los cálculos para todo un vector de amplitud, partiendo de una amplitud mínima, es decir, 0 metros, hasta la amplitud máxima, que en este caso fueron 10 metros. Como lo decía anteriormente, aspectos bastante importantes constituyen este parámetro, o más bien esta característica, la frecuencia anual de ocurrencia, ya que acá delimitamos básicamente o estamos cargando toda la importancia del análisis sismológico. Posteriormente, con nosotros podemos determinar el tiempo de retorno promedio, es decir, qué tan frecuente es que se produzcan este tipo de amplitudes en una zona de subducción o en un punto de referencia. Lo podemos expresar a través de la siguiente ecuación, en el cual tenemos nuestro periodo de exposición, tenemos el siguiente cociente, perdón, entre el periodo de exposición y el logaritmo natural de 1 menos la probabilidad de excedencia, es decir, la probabilidad de excedencia que estimamos anteriormente. Una vez tenemos cargados la estructura de datos, tenemos todas las características que hacen referencia a la frecuencia de ocurrencia y los rangos de magnitud delimitados, calculamos los diferentes productos. Sin embargo, como les decía anteriormente, el análisis sismológico que nosotros llevamos a cabo nos permitió darnos cuenta de los diferentes tipos de incertidumbres que pueden rodear este tipo de estimaciones. Para ello, como les decía anteriormente, la zona de subducción mexicana plantea pues varios retos en cuanto al análisis de los sismos que pueden llegar a generar tsunamis. Uno de estos son sus probabilidades de ocurrencia, tal como les voy a mostrar a continuación. Específicamente, para el análisis de la fuente sísmica, nosotros partimos de estudios que ya se habían llevado a cabo en 2017. Sin embargo, a recomendación de uno de los expertos en análisis sismológico, decidimos involucrarnos nosotros en la generación de estos parámetros. En pantalla pueden darse cuenta del histórico de datos. En este caso, hago referencia a la sismicidad que reporta el Servicio Sismológico Nacional y catálogos alternos llevados a cabo por otros investigadores. El doctor Ramón Zúñiga del Instituto de Geociencias de Querétaro, el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Internacional, el Centro Sismológico Internacional, con el modelo con el modelo global de terremotos, GEM. En este caso podemos darnos cuenta de las barras, nos dan cuenta del número de terremotos que se registran por año. En este caso tenemos en las líneas continuas el acumulado que nos da la entidad. En este caso, básicamente el catálogo del doctor Zúñiga y del Servicio Sismológico para los periodos de instrumentación muy baja, reportan casi el mismo número de eventos. De manera similar, de 1915 a 1930, el Centro Sismológico Internacional tienen la misma cantidad de eventos. Sin embargo, desde 1960, desde el cual tenemos una caracterización más profunda de este tipo de eventos, pues discrepa bastantemente, empezando también por la instrumentación sismológica a lo largo de la República y también porque se tienen análisis de la fuente sísmica relacionados con el tensor de momento sísmico, que hace referencia básicamente a las pelotas de playa que les mostraba al principio. En este caso nos podemos dar cuenta que el Servicio Sismológico, el catálogo del doctor Zúñiga y el Servicio Geológico de Estados Unidos tienen disparidad. En este caso, casi el Servicio Sismológico y el catálogo del doctor Zúñiga reportan las mismas magnitudes. Sin embargo, algunos de los eventos caracterizados y utilizados en estudios de peligro previos reportan magnitudes diferentes. Esto es bastante importante, ya que la magnitud que se analiza en un determinado terremoto parte de un análisis de una característica de tales como la energía, la duración, las amplitudes de determinadas fases, y esto nos permite a nosotros dar cuenta
pues, de las características del evento. Ahora bien, esta es la principal característica en términos de densidad de eventos o instrumentación. Posteriormente, analizando solamente la sismicidad, que es potencialmente tsunamigénica para este mismo periodo de tiempo, a lo largo de las 4 zonas, nosotros nos pudimos dar cuenta que la densidad de eventos también disminuye a lo largo de las 4 zonas, específicamente siendo sismos de magnitud 5 hasta 8.2, que era el máximo, específicamente en zonas que en la zona 4 y en la zona 1, donde se tiene una menor cantidad de eventos considerado, y esto repercutirá de manera directa en NU, es decir, en la frecuencia de ocurrencia que se generan para cada uno de estos eventos. Ahora bien, aunado a esto, también se tienen variaciones geométricas importantes relacionadas con la sismicidad. Una de estas es el modelo geométrico que comúnmente se emplea para la clasificación de sismos que pueden llegar a tener características similares, específicamente relacionado con la profundidad. Uno de estos pues es el modelo SLAP, que hace referencia a la geometría de la subducción. Este ha cambiado. Tuvimos el primero hasta 2017, posteriormente a este se generó la segunda versión, que empleó datos de sismicidad local, y a través de este pues se hacía una clasificación de la sismicidad, en este caso tsunamigénica, a lo largo de diferentes estudios. En este caso nos podemos dar cuenta que las diferencias son bastante notables, específicamente para las zonas sub 2, sub 3 y sub 4, específicamente para zonas donde ya está, pues bueno, si bien esta sismicidad no puede llegar a importar tanto porque ya está muy en el continente y no puede llegar a generar tsunamis, esta de acá sí. Tenemos variaciones, bueno, cerca de Acapulco y Zihuatanejo, que puede llegar a tener una influencia, en este caso, pues, negativa, es decir, que puede llegar a ser mucho más profundo de lo que se reportan en los catálogos. Esto lo llevamos a cabo igual para cada uno de los sismos, para cada uno de los catálogos que reportamos del Servicio Sismológico, del Servicio Geológico de Estados Unidos, para el catálogo del Dr. Zúñiga y el otro catálogo internacional. Asimismo, tratamos de darnos cuenta de cuáles fueron los mecanismos físicos que llegaron a desencadenar este tipo de eventos, es decir, que generaron tsunamis y que posiblemente tuviesen el fallamiento que se ha analizado a lo largo del mundo, es decir, un mecanismo de fallamiento normal, de fallamiento inverso. En este caso, analizamos los tensores de momento sísmico, que si recordamos, se producen más o menos por el catálogo global de tensores de momento a partir de 1966. Y de este nos permite a nosotros dar cuenta de otra característica del evento que podemos tener en cuenta para clasificarlo en contorno a su génesis. En este caso nos damos cuenta que de toda la sismicidad que podemos englobar a lo largo de estas 4 zonas, tenemos una pequeña que puede llegar a cumplir la clave de la fuente sísmica, específicamente que tienen un tipo de fallamiento inverso, posiblemente, como nos dimos cuenta para el sismo de 2017, que generó tsunamis, esta también puede llegar a ser importante. No obstante, podemos llegar a registrar o a considerar en análisis de recurrencia sismos de corrimiento lateral, lo cual tiene una repercusión realmente mínima en la generación de este tipo, en el análisis probabilístico para este tipo de amenazas. Ahora bien, teniendo en cuenta todas esas posibles fuentes de incertidumbre que rodean la génesis del evento o que se denominan comúnmente como epistémica, nosotros hicimos un análisis para la repercusión que tienen estas en las curvas de peligro. En este caso, el análisis de la recurrencia lo muestro en la gráfica que estoy sombrando en este momento para cada uno de los catálogos. Miramos qué tanto influye con un modelo tradicional, por decirlo así, de sismicidad, conocido como el de Gutenberg-Richter, y analizando un sismo otro modelo de sismicidad conocido como sismo característico, que nos permite dar cuenta de una recurrencia mayor para sismos de magnitud importante. Específicamente, está traducido para sismos que tienen una magnitud de 7 hasta 8.2. Esto nosotros lo ponderamos en cada una de las curvas de peligro que estimamos y nos damos cuenta de la variabilidad que tienen estas a lo largo de los puntos de interés. En este caso, el color lo asociamos con los puertos que estamos analizando: Puerto Chiapas en amarillo, Manzanillo en verde, Lázaro Cárdenas en azul. Como les decía anteriormente, la zona de mayor interés, o quizá la que reporta la mayor cantidad de eventos o mayor severidad por este tipo de eventos, se situaría en la zona de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Ahora bien, como lo decía anteriormente, reitero que no quiere decir que las zonas anteriores, específicamente las zonas de Puerto Ángel, Acapulco, no registren la severidad de estos eventos.
una de las limitantes que tenemos para la generación de estos modelos, o más bien la simulación de los mismos, hace referencia a la batimetría. Ahora bien, en general, cada una de las curvas nos permite delimitar la severidad que tienen estos eventos para periodos de retorno bajos, intermedios y altos. En este caso, para periodos de retorno intermedio, podemos darnos cuenta que todas las zonas tienen amplitudes medianamente bajas, específicamente relacionadas con 1 metro y 2 metros. Posteriormente, para ya tener un análisis geográfico de toda la amenaza a lo largo de la zona de subducción mexicana, también tratamos de evaluar la posible variación que pueden llegar a tener estas mediciones de peligro a lo largo de la zona de subducción, partiendo del estudio que llevamos a cabo en 2021. Lo tomamos como referencia para hacer el cálculo de la variación mínima. En este caso vemos las probabilidades de excedencia, calculadas de la misma manera como lo hicimos para las curvas anteriormente mencionadas, solamente para periodos de retorno específicos. En este caso, tomamos el periodo de retorno de 100 años, el periodo de retorno de 500, uno bajo, uno intermedio, y bueno, el otro ya no lo pusimos, pero tenemos el más pequeño, en el cual podemos darnos cuenta de una mayor variación en zonas circundantes a Zihuatanejo y Acapulco, dada la incertidumbre que rodea estos eventos, y también podemos darnos cuenta de la variación que tiene la probabilidad de excedencia en términos de las amplitudes cercanos a Salina Cruz. En este caso, esta variación se traduce teniendo a esta como base, es decir, que si tenemos una amplitud acá de 1.5 para un periodo de retorno de 100, podemos llegar a tener una variación mínima de 1.8 hasta, bueno, que sea 1.9. Y en este caso, donde tenemos, bueno, cerca de 0.5 metros para un periodo de retorno de 100 años, podemos llegar a tener una variación de hasta 1.5 con la mínima, o con la con la mínima, que sería 0.5, sería 1, y en este caso con la máxima, que sería 1, sería de 1.5. Esto es bastante importante, ya que nos permite darnos una idea de la necesidad de estudiar aún a más detalle este tipo de eventos y considerar todas las posibles variables, específicamente en términos de la sismicidad y los análisis de simulación de cada uno de estos eventos. Asimismo, lo podemos notar variaciones importantes a lo largo de la zona para periodos de retorno de 500 años. En este caso, sí podemos darnos cuenta de una variación bastante importante para la zona de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Puerto Ángel. Ahora bien, de este caso, teniendo en cuenta las características de los eventos y las estimaciones de probabilidad de excedencia, llevamos a cabo un análisis de desagregación. La desagregación es quizá una de las contribuciones más importantes que tienen los análisis de peligro a nivel global, ya que nos permite a nosotros establecer cuáles son los eventos, en este caso las magnitudes, que pueden llegar a tener mayor severidad a lo largo de la zona de subducción. En este caso, a través del análisis de desagregación para los diferentes periodos de retorno que tuvimos en cuenta, nos dimos cuenta que los sismos o las magnitudes que pueden llegar a generar pueden llegar a tener importancia en términos de los efectos que producen, se centran para la zona de Manzanillo en magnitudes de 8 a 8.2, entre Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo van desde 7.2 a 8.2, en Puerto Escondido, Puerto Ángel y Salina Cruz, igual para magnitudes bastante grandes, desde 8 a 8.2, y Puerto Chiapas desde 7.8 hasta 8.2. Ahora bien, esto es bastante importante, no obstante, son resultados que están supeditados a muchas de las consideraciones que se tienen detrás del evento, y como nos dimos cuenta, pueden llegar a variar si se tienen o no consideraciones con relación a los métodos de simulación o a la sismicidad en sí. Ahora bien, ¿en qué hemos estado trabajando en el instituto? Tratando de analizar todas las posibles fuentes de incertidumbre. Como les decía anteriormente, todos estos estudios o el análisis de peligro probabilístico por tsunamis puede estar supeditado a dos tipos de incertidumbre. Una epistémica, rodeada por la naturaleza del evento y a la génesis en sí. Lo hemos tratado de analizar a lo largo de la inclusión de bases de datos y un análisis minucioso de la sismicidad que puede llegar a generar tsunamis. Una estrategia de simulación, o más bien una estrategia de decisión comúnmente empleada, son los árboles lógicos. Estos nos permiten ponderar
las características físicas que son más importantes del evento y asimismo generar un número suficiente de escenarios que nos permitan a nosotros representar toda la variabilidad de fenómenos, o más bien la variabilidad de eventos que se pueden registrar desde la parte norte hasta la parte sur, considerando cada uno de los momentos principales del tsunami, específicamente la generación, el sismo, la propagación del campo de ondas desde que se genera hasta que llega a la línea de costa y posteriormente la interacción, es si podemos llegar a traducirla a partir de la amplitud máxima y la inundación o calcularla de manera directa. Otra es la consideración de escenarios. Como les decía, hemos llevado a cabo otro tipo de estudios en los cuales hemos tenido análisis de modelos con dependencia temporal. Estos pueden llegar a incluirse y ver la variabilidad que pueden llegar a generar en términos de las amplitudes. Algo, bueno, que también es bastante importante es la disponibilidad de las métricas de intensidad en aspectos de diseño y también en aspectos de alertamiento temprano. En este caso, si bien se cuentan con escenarios que representan la física o más bien todas las posibles variantes que pueden llegar a tener estos fenómenos, podemos, este tipo de eventos, estar disponibles en bases de datos, tal como lo hemos hecho, por ejemplo, en la publicación de este estudio 2021, para la disponibilidad de las personas que quieran consultar. Posteriormente, y quizá uno de los aspectos más prematuros, es el análisis de riesgo, en el cual queremos plasmar estos resultados que tenemos en términos de amplitudes, tiempos de arribo y velocidades, y calcular inundaciones, velocidades de flujo y traducir esto a la interacción que puede llegar a tener el frente de onda con la infraestructura expuesta y posteriormente hacer análisis de pérdidas y hacer cálculo de curvas de vulnerabilidad. Sin embargo, como les decía anteriormente, este aspecto está muy relacionado con la calidad de la base de datos que tengamos, específicamente con la batimetría, y pues si se dispone, podríamos llegar a tener pues también la herramienta para poderlo simular. Creería que de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No veo preguntas en el chat. No veo manos levantadas tampoco. Ya, una mano. Adelante. Hamlet dice, no sé si ese sea el nombre, pero adelante con la pregunta, por favor. Ok, perfecto. Primero que nada, felicidades por tu presentación y por el trabajo que has realizado. Entonces, una vez observando estas condiciones de riesgo, todavía no puedes concretar, por ejemplo, yo vivo en Huatulco, que es una zona de riesgo, y trabajo en el área de prevención de riesgos del Departamento de Bomberos, y me gustaría saber, para seguir darle seguimiento a tu trabajo, porque la verdad es que no tenemos mucho, o no tenemos casi nada relacionado con la posibilidad del impacto de un evento de este tipo en la zona donde vivimos. Felicidades y gracias. ¿Dónde puedo tener mayor seguimiento? Gracias. No, a ustedes por la pregunta. En este caso, nosotros hemos publicado una base de datos donde están los escenarios y todas las métricas y las condiciones de los escenarios que empleamos. Si gusta, bueno, no tengo mi correo, pero se lo puedo pasar acá del instituto y le hago llegar. Pues la base de datos está en un repositorio. La idea es darle seguimiento, es decir, que conforme vayamos analizando nuevas fuentes de incertidumbres, ver las variabilidades que tiene la amplitud de la onda y que también ustedes puedan consultar las curvas de peligro y si se tiene posteriormente, siendo un poco entusiasta, el análisis, las curvas, bueno, el análisis de riesgo. Ok, gracias. Gracias. Entonces esperaría nada más la información para consultar el material. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo otra pregunta ni otra mano levantada. Yo me perdí un poquito en cómo determinaste los periodos de retorno. ¿Me lo podrías así como que explicarlo nada más? O sea, no tanto el detalle de la ecuación que pusiste ahí todo, sino más bien que en palabras me expliques cómo determinaste ese periodo de retorno. Básicamente lo que hicimos fue tratar de ver
o sea, bueno, mira, delimitamos primero el periodo de exposición, tratando de tener algo que pudiese llegar a impactar una estructura promedio a lo largo de la costa. En este caso lo delimitamos como 50, no queríamos irnos muy largo para tipo de infraestructura muy grande o reciente, sino algo estándar. Posteriormente, teniendo en cuenta pues varios ciclos sísmicos o el efecto que puede llegar a tener terremotos a lo largo de diferentes periodos, tratamos de decir, ok, una complejidad media, es decir, sismos de 7.5, 8.1, 8.2, y posteriormente ir añadiendo varios ciclos sísmicos hasta que pudiésemos complementar o más bien tener un análisis completo de la sismicidad en todo el periodo que engloba. Ok, entonces, pero no es como que relacionaste las magnitudes de los sismos con una ocurrencia que tengan histórica o algo así. O sea, es más bien como subjetivo. Sí, realmente sí. Ok, gracias. Ya hay una mano levantada, creo que es Alec. Sí, adelante, Alec. Hola, ¿qué tal, Edison? Muchas gracias por tu presentación. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Yo tengo una duda, no sé si era la diapositiva 14 donde utilizas ley de Green para sacar la altura de ola, ¿sí? Si entiendo bien, en la gráfica que muestras a la izquierda en la parte superior son las amplitudes basadas a 5 metros de profundidad, ¿correcto? Así es. No está suponiendo conservación del flujo de energía y que no hay rotura ni fricción. Sí, exacto. Sí, me da la impresión de que sobreestima, sobre todo pensando, por ejemplo, en el caso de alturas de 9 metros a una profundidad de 5 metros. Digo, lo más probable es que o sea, que no puedas tener digamos, en pocas palabras, no cabe una altura de ola tan grande en una profundidad que es alrededor de la mitad, ¿no? Entonces, nada más, ese era mi comentario y cómo repercute, digamos, esta suposición en tus resultados. O sea, ¿cómo crees que, digamos, si utilizaras un modelo que incorporara un modelo de rotura para sacar esa información, qué tan sensible, digamos, son tus conclusiones a esta suposición? Sí, la ley de Green es ampliamente subjetiva, partiendo de la profundidad de referencia o el estándar del proyecto que se quiera llevar a cabo. En este caso, sí, concuerdo con usted en que esta amplitud es alta para la profundidad de referencia que se tiene. Sin embargo, yo creo que más bien el objetivo de los próximos trabajos sería tratar de evitar, a través de alguna estrategia numérica o un método de simulación un poco más adecuado, el utilizar ese tipo de relaciones. Ya que como usted lo menciona, hay fenómenos físicos detrás que pueden llegar a generar una variación, bueno, puede llegar a generar que se subestime o que se carguen las curvas con amplitudes que pues distan de la realidad. Ok, gracias. Entonces, Bueno, no tenemos más preguntas. Está muy interesante el trabajo. La verdad es que me gustó mucho todo lo que has presentado. Aquí estamos tratando de hacer cosas por el estilo. Y bueno, pues esperemos que sigamos en contacto. Muchas gracias por participar. También me da mucho gusto que creo que es la primera ponencia que tenemos de otra coordinación del Instituto de Ingeniería. Ojalá sea la primera de varias más. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí y nos vemos la próxima semana en el seminario. Gracias. hasta luego.